Muy buenas tardes, hermanos. Hoy me toca hablar sobre la tercera carta de Juan, en la cual se trata sobre un personaje que, estando a cargo de una iglesia, la cual fundó Juan, este personaje se siente ahora desligado por completo de Juan y no reconoce su autoridad para disponer de cuestiones fundamentales en esta iglesia de la que ahora él está a cargo. Oremos, hermanos. Amorosísimo Padre Celestial, gracias por permitirme exponer tu palabra en esta ocasión. Te pido que solamente me permitas que sea tu palabra la que hable, Padre, y que tus hijos, Señor, tengan la atención debida y el conocimiento, Señor, para comprender y entender las verdades que nos tienes reservadas en esta tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, la tercera carta de Juan es importante por lo siguiente, y en lo que se diferencia de todas las demás cartas y libros de la Biblia, en que aquí Juan le llama la atención a una persona que se llama Diótrefes, a la cual él había puesto encargada de una iglesia que el mismo Juan había fundado. Y sin embargo, esta persona no actuaba conforme a la palabra, puesto que no recibía a aquellas personas, digamos, misioneros itinerantes que Juan le enviaba. Bien, antes que nada, esta carta es personal. Juan se la escribe y se la dirige a una persona llamada Gallo. Esa persona, según dice Juan, es una persona que está en la palabra de Dios, que le gusta recibir a los que conoce y a los que no conoce, pero que sirven para que corra la palabra. O sea, recibe a aquellos maestros o aquellos misioneros que salen de lugares diversos con ayuda de nadie, ¿sí? Y mucho menos de los gentiles, y que llegan a la casa de Gallo, y Gallo los recibe. Juan está muy contento por eso, y así se lo explica en la carta, que le da mucho gusto el saber cómo unos hermanos que hace poco fueron con Gallo, digamos como misioneros itinerantes, fueron muy bien recibidos con él, y de esa manera él a Gallo lo felicita porque sabe que está haciendo lo que Dios quiere para que su obra y su palabra corra. Pues está dando hospitalidad tanto a los que conoce como a los que no conoce, pero que llevan la palabra de Dios. Bien, eso lo dice primero Juan a Gallo. Juan, te saludo, que estás en la palabra de Dios, y le dice todo esto. ¿Y qué pasa? Por supuesto que Gallo era una persona con la que Juan tenía confianza. La prueba está en que le manda a decir algo muy personal, que vamos a ver en un momento. Después de decir que está muy gustoso de que Gallo esté en la palabra de Dios y sea hospitalario con todos aquellos que llevan la palabra, le pasa a decir lo siguiente, que hay una persona que se llama Diótrefes, ¿sí?, en una iglesia que está en ese lugar donde él se encuentra. Y ese Diótrefes, olvidando por qué está ahí y la razón por la que está, se hace el líder, ¿sí? Le gusta tener preeminencia ante los demás, como que se adueña de la iglesia. Eso dice Juan a Gallo. Al punto de que no recibe a aquellos
aquellas personas que Juan les envía como maestros itinerantes o personas a las que él ya entrenó en la palabra. No solamente no lo recibe Diótrefes, sino que prohíbe que algunas otras personas de la iglesia los reciban. Y si los reciben, los excluye de la iglesia. Esto está completamente mal. Y eso es lo que Juan le manda decir a Gallo en la carta. Y Juan le dice, pero no copies lo malo, copia lo bueno, ¿sí? El que hace lo bueno tiene a Dios en su corazón y el que hace lo malo no tiene a Dios en su corazón. Para él esto es muy importante al punto en que ya le había enviado diversas cartas a Diótrefes haciéndole saber esta cuestión. Pero Diótrefes, pagado de sí mismo y ya considerándose dueño de la iglesia, no solamente no recibía las cartas, sino que, como les dije hace un momento, no recibía a aquellas personas, misioneros itinerantes o maestros itinerantes llamados, no los recibía y prohibía que cualquiera de la congregación los recibiera. Por supuesto que esto va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Recuerden que para ser obispo, primero que hay que ser, dentro de las muchas cosas que hay que ser, hospitalario. Y este Diótrefes no lo era. Como se sentía el dueño de la congregación, hacía lo que no debía hacer. O sea, no era para nada humilde, al contrario, ya se sentía dueño de la iglesia. E incluso hablaba mal sobre Juan, cosas que Juan le dice a Gallo, y cuando yo llegue, le voy a reprochar estas cosas a Diótrefes, porque está hablando malignamente de nosotros. Bien, esta es una carta muy importante, porque aquí vemos que de alguna manera se relacionan aquellos de los falsos maestros que se meten en las iglesias con Diótrefes. A lo mejor Diótrefes era uno de esos falsos maestros, porque si él fuera un maestro de la palabra, fuera un maestro verdadero, entonces cumpliría la palabra de Dios y no se sentiría el más importante, sino sería humilde y recibiría a todos los hermanos, así como las instrucciones que por escrito les diera Juan. Sin embargo, esto no lo hacía Diótrefes. Esa es la razón por la que él se vio obligado a escribir esta carta a Gallo. ¿Y qué iba a hacer Gallo? Pues seguramente Juan pensaba que al recibir esta carta a Gallo, de alguna manera Gallo se le iba a acercar a Diótrefes y le iba a poner, digamos, en panorama, que no era correcto lo que estaba haciendo. Porque en primer lugar evitaba, al no permitir, al no dar hospitalidad a aquellos misioneros o hermanos que mandaba Juan a esa iglesia, pues evitaba que la palabra de Dios corriera. No quería ayuda de nadie, Diótrefes. Y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios lo que dice y lo que debemos entender es de que nosotros demos cabida a todos aquellos que traen la palabra para que a su vez siga corriendo la palabra. Lo que no quería este Diótrefes. Lo más seguro es que Diótrefes era un falso maestro que se había indebidamente involucrado en esta iglesia y probablemente Juan lo había puesto como obispo de la misma, pero claro, después se arrepintió de haber hecho esto porque se dio cuenta que este mismo Diótrefes no tenía la palabra de Dios en su corazón. Hermanos, ¿qué entendemos de esto? Pues podemos sacar esta conclusión. Primero, que no por el hecho de que alguien nos haya dado un puesto en la iglesia, ya nosotros nos vamos a considerar dueños de poder hacer lo que nosotros queramos. Recuerden que primero está la palabra de Dios. Y si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo que tenemos que hacer es, pues lo que Cristo quiere que hagamos, lo que Dios quiere que hagamos, que su palabra.
En primer lugar, debemos de ser humildes en el puesto que tengamos. Puede ser el de pastor, puede ser el de diácono, cualquier ministerio de la iglesia. No por el hecho de que lo tengamos nos vamos a sentir suficientes y poderosos y ya no le vamos a hacer caso a nadie porque creemos que tenemos un puesto importante en la iglesia. Recuerden que los puestos y los ministerios en la iglesia son para servir. ¿Y para servir qué? A la palabra de Dios. Justamente la palabra ministro viene de la palabra siervo. Así que un ministro de Dios tiene que servirlo a él, cosa que no hacía Diótrefes. Hermanos, yo les invito a que reflexionemos sobre este punto y participemos en la iglesia y lo hagamos conforme a lo que dice la palabra de Dios, con humildad, sometiéndonos a las autoridades, a aquel que nos puso, porque seguramente tiene más conocimiento que nosotros, más autoridad que nosotros, más experiencia que nosotros, y nos va a permitir llevar a buen término la misión que tengamos encomendada. También este Juan habla de Demetrio. Dice, Demetrio ha demostrado que es una buena persona que está en la palabra de Dios. ¿A qué se refiere? Seguramente lo pone como contraste con Diótrefes. Seguramente Demetrio sí recibe a los misioneros itinerantes, a los hermanos que necesitan llegar de lejos. Sí, lo pone como una especie de confrontación con Diótrefes. Hermanos, yo les pido que reflexionemos sobre esto que acabamos de platicar y cada que tengamos que algún puesto, algún ministerio para el Señor, lo hagamos como para el Señor, no para el que nos puso ni para nosotros, sino que lo hagamos para el Señor. Gracias.